Les digo, mejor sigan, en este caso, a Insomnio. Eso. Yo les recuerdo que si ustedes quieren mandar sus experiencias o evidencias, háganlo al correo que aparece en pantalla, el cual es fepo@podcastparanormal.com. Por favor, incluyan en el asunto del correo el género, si se trata de la Santa Muerte, de brujería, etc. Y también, súper importante, sean muy claros en su narración. No omitan detalles y, por supuesto, si quieren que su historia permanezca anónima, incluyan la palabra anónima o anónimo al principio de la narración. Ahora sí, vamos a iniciar con un tema que es bien difícil porque hay muchas personas que son devotas de esta entidad, la Santa Muerte. ¿Tú conoces algo de la Santa Muerte? No conozco absolutamente nada hasta que leí las historias, la verdad. ¿Sí? Sí. Fíjate que tiene una referencia bien interesante, la Santa Muerte y el desconocimiento de su práctica, como lo es en el caso de la religión Yoruba, y el desconocimiento de su práctica. Lo he podido notar muchísimo. Ahorita leyendo las historias, se van a dar cuenta ahorita que las leamos, se van a dar cuenta mucho de cuántas personas desconocen estas prácticas. Lo desconocen. Y bueno, te quiero contar algo de una persona que sí conoce la práctica, que además es un devoto fiel de la Santa Muerte, pero hay una cosa que descubres con el tiempo cuando decides pedir ciertas cosas. Ok. Es una historia, es una experiencia de una persona, lamentablemente, pero está narrada, digamos, a manera de un cuento corto. Ok. Dice así, me voy a poner los lentes un momentito. Ok, escuchen muy bien. En la penumbra de una sala desierta, iluminada por tenues velas titilantes, se yergue la figura siniestra de la Santa Muerte. Su presencia es un manto oscuro que parece absorber la luz, dejando tras de sí un aura de oscuridad palpable. A sus pies, ofrendas de velas parpadeantes, flores marchitas y objetos personales yacen como tributo. Y esta persona dice lo siguiente: gran parte de mi vida la he venerado. Se requiere constancia y mucho respeto. Aquello que le pides es muy probable que te lo conceda. Incluso puede ayudarte a quitar del camino a tus enemigos. Pero si no cumples tu parte del trato, ella de alguna manera te cobrará, más de lo que puedes pagar. Así es la niña blanca. Y aquí estoy, regresando para pedir perdón por haberle fallado, esperando que acepte mi humilde ofrenda, con la firme convicción de no volver a fallarle. Ya no podría soportar la pérdida de otro ser querido. Se acercó al altar y depositó la ofrenda. Sintió que su piel se helaba, que vibraba, pero era el celular en su bolsa. Cuando lo sacó, vio un mensaje de texto: tu padre ha tenido un fatal accidente. No manches. Una vez más, falló. Con esto vamos a comenzar con las historias, las experiencias de la Santa Muerte. Rodrigo, por favor, haznos el honor de comenzar. Ok. Primero, ¿tú conoces a alguien que ha hecho algún pacto con la Santa Muerte? Sí. ¿Cercano? No, conocido. ¿Le fue bien o su experiencia no fue tan buena? Mal. Muy mal. Híjole. Como las historias que te voy a contar a continuación. Ok. Esta historia se llama Más Respeto. La envía Hilary MR. Y dice así. Esto comenzó cuando yo tenía 16 años. Yo estaba atravesando una crisis emocional, depresión muy fuerte. Clásica depresión a la adolescencia, ya sabes. Y en mi desesperación decidí seguir el consejo de un tío. Me dijo: pídele un consejo a la Santa Muerte. Pídele algo, lo que sea.
es bien fácil. Dice, no necesitas forzosamente hacer un altar. Pues simplemente ponerle una foto impresa, una velita y un vaso de agua. Y le oras. Y con esa oración te va a conseguir lo que tú quieras. Yo, ingenuo, pues decidí hacerle caso. Así que puse mi velita y la fotito y el vaso de agua al lado de mi cama. Era una mesita de madera chiquita y se acomodaba todo, ¿no? Todas las noches yo le oraba y le oraba y le oraba. Todo fue pues normal. Yo la verdad es que ni siquiera creía en eso. Dije, pero bueno, a ver, ¿qué pierdo con hacerlo? No pasa nada. Entonces, una noche desperté. Me despertó un olor extraño, como un olor a quemado. Y me di cuenta que la mesita se estaba incendiando. Pero el fuego emanaba únicamente de la mesita, como si la propia mesa fuera la que estuviera haciendo el fuego. Me espanté y reaccioné lo más rápido que pude y le empecé a aventar cobijas y sábanas y todo para apagarlo. Y afortunadamente se pudo apagar. Pero, muy extraño, la foto de la Santa Muerte no le había pasado absolutamente nada. Nada, estaba intacta. Se me hizo extraño. Pero dije, bueno, ya. A lo mejor es algo normal, ¿no? Sí me dio miedo, pero dije, bueno, a lo mejor fue algo fortuito. Puede tener una explicación esto. Yo seguí. Y las cosas se empezaron a poner cada vez más extrañas. Me empezó a dar una parálisis del sueño. Empecé a ver por las noches sombras que pasaban en mi cuarto. Ya me comenzaba a dar miedo. Así que fui con mi tío y le dije lo que había pasado. Y me dijo: esto te está pasando porque no estás teniendo la suficiente fe. Tienes que tener fe, tienes que creer en esto. Y yo dije, ya, o sea, no creo. O sea, a lo mejor y tiene algo que ver la Santa Muerte. Pero dije, ¿para qué me meto en cosas que de verdad no conozco? Y me deshice de todo lo que tuviera que ver con la Santa Muerte. Pero parece que fue un error, porque las parálisis del sueño se hicieron cada vez más fuertes. Empezaba a ver sombras, niños, personas en mi habitación, gente que me susurraba al oído. Y yo, con miedo, fui con la mamá de mi ex de aquel entonces. Era una persona que practicaba brujería blanca. Y me dijo: tienes que rezar un Padre Nuestro y tienes que dormirte con un rosario. Y yo, ok. Lo comencé a hacer. Pero las parálisis del sueño se hicieron a partir de ahí mucho más fuertes. A tal grado de que un día estaba yo acostado y abrí los ojos. No me podía mover. Y vi hacia afuera de la habitación y estaba el pasillo. Y vi como una sombra alargada se fue a la habitación de al lado. Era la habitación de mi madre. Y estaba espantadísimo, porque claramente lo que yo había visto era la figura de la Santa Muerte. Reaccioné. La parálisis del sueño se fue. Reaccioné, me levanté y fui a la habitación con mi madre. Abrí la puerta y la vi a ella nada más. Yo tenía mucho miedo, así que decidí mejor acostarme con ella. Me acosté y me quedé dormido. En ese momento pasaron unos cuantos horas, quizá, no sé,
y me vuelvo a dar parálisis del sueño. Abro los ojos y veo que a mi derecha está mi mamá sentada en la orilla de la cama, llorando, pero tapándose la cara. Llorando. Pero de alguna forma yo logro voltear los ojos hacia el otro lado y veo que mi madre está dormida. Incluso yo sabía que la persona que estaba llorando no era mi mamá. Yo lo sabía, yo lo sentía. Me dio muchísimo miedo. Intenté rezar en mi mente el Padre Nuestro, pero se me olvidaba el rezo. Así que simplemente cerré los ojos con fuerza hasta quedarme dormido. Pasó. Seguí haciendo los rezos, seguí con el rosario y las cosas se fueron relajando cada vez más. Pero al día de hoy, que ya han pasado cerca de 5 años, las parálisis del sueño ya se fueron. He tenido quizá una cada 4 o 5 meses. Pero de repente, sí escucho a alguien llorando en la habitación de mi madre. Siempre abro la puerta y veo que mi madre está sola, dormida. Quizá las parálisis del sueño se fueron, pero quizá hay algo más que no se fue desde aquel día. Y esa es la historia. Verde. Se quedó algo ahí. Algo se quedó ahí. ¿Por qué tomará la forma de la mamá? Híjole, no lo quiero decir. ¿Por qué? Si lo digo, ¿se ceba? Pues sí, ¿no? Se supone. Le está marcando a alguien, ¿no? ¿Crees? La Santa Muerte siempre cobra. Ay. Sí. Lo que único que sí no puso esta persona fue que le pidió. Eso te iba a decir. Ajá. Me quedó la duda. A mí también. Espero que no ¿Qué le haya habrá pedido pedido? mucho. Sí. Pero ¿Y le cumplió? te voy a decir algo que quizá no sea bueno para nuestros espectadores, ¿Qué cosa? pero ¿la Santa Muerte te cumple? Sí. ¿Y el costo es muy caro? No es Depende. una invitación a que lo hagan. Depende. Lo que pasa es que muchas personas cuando hacen el intercambio, cuando dicen yo te voy a dar esto y quiero tal cosa, obviamente no es, repito, como quiero $1,000,000 y te voy a dar este anillo. Porque Uh-huh. quizá te dé $1,000,000, pero no quiere el anillo. Y va a cobrar lo que considere que es justo. Ok. Entonces tú tienes que entregar aquello que tú consideres que es justo o un poco más, para que no te cobre de más, ¿me entiendes? Ok. Pero la gente cuando hace el pacto no cree realmente en el fondo que vaya a ocurrir. Ok. Cuando ocurre, no están dispuestos a pagar. Ese es el tema. Por eso es que hay como un entrenamiento al momento de esta devoción y respeto. La gente que está realmente siendo devota de la Santa Muerte respeta a la Santa Muerte. Entonces, tú no pides a menos que estés seguro de que puedes pagar. Ok. Eso es muy claro. La devoción a la Santa Muerte no es para pedir cosas. No es para pedir cosas. Ok. Pero cuando pides, tienes que pagar. Fíjate, te voy a contar una historia. Esta es anónima. Uh-huh. Se llama intercambio. Ok. ¿Te has fijado que hay distintos colores de la Santa Muerte? Sí. No siempre está con este vestido, esta túnica negra. A veces es morada, amarilla, roja, verde, azul, etc. Sí. En esta historia es justamente una Santa Muerte de un color. Entonces, te la voy a narrar. Ok. Esto comienza la historia cuando esta persona, anónima, tenía 3 o 4 años de edad. Estaba bien chiquito. Y lamentablemente, la familia, en ese momento conformada por el papá, la mamá y él, reciben una noticia terrible. Su madre tenía cáncer.
Esto pasó alrededor del año 2008. En el hospital le dijeron que su mejor opción era venir justamente a esta ciudad donde estamos grabando hoy, Mérida, Yucatán, ya que supuestamente aquí iba a recibir un mejor tratamiento, o por lo menos iba a estar más tranquila. Dice que los médicos accedieron que si se mudaban a este hospital en Mérida, le iban a dar un mejor tratamiento y operaciones. Aunque, eso sí se los dejaron muy en claro. Todo lo que pueden hacer no va a ser suficiente. El cáncer que tiene esta mujer es inoperable, debido a que está en estadio 3.8. Es un término médico. Estadio 3.8. Estadio 3.8. Ok. Según ellos, según estos doctores, no había nada que pudieran hacer. Ok. Simplemente en este hospital iba a tener un tratamiento que iba a ser mucho más llevadero esta terrible enfermedad hasta el momento en el que, pues, obviamente, tuvieran que despedirse de ella. Su papá y su mamá buscaron un lugar para rentar, que era una habitación grande, para que se quedaran mientras la mamá recibía estos tratamientos. Y así lo hicieron. Rentaron este lugar. Dice que él, siendo un niño muy pequeño, cuando llegó a esta habitación como departamento de una sola pieza, hubo algo que le llamó poderosamente la atención. Había una figura de la Santa Muerte de color verde. Ok. Como estaba muy chiquito, no sabía lo que era y le preguntó a su papá: papá, ¿qué es eso? Y el papá le dijo: es una Santa Muerte. A él no le dio miedo. Simplemente era una figura que no conocía y que le parecía extraña y estaba ahí en la habitación. Entonces, recuerda que ese mismo día fueron al hospital y estuvieron ahí con su mamá y regresaron ya muy muy tarde. Se acostaron a dormir y cuando estaban ahí, dice que el cuarto, para que se lo imaginen, tenía una ventana muy grande que abarcaba todo el largo de la pared. Y justo la ventana terminaba donde comenzaba la puerta de la entrada a la habitación. Entonces, básicamente, esta pared era ventana y puerta. Sí. Él estaba ahí, durmiendo, chiquito, con su papá, cuando de repente, como a las 2 o 3 de la mañana, se despertó agitado, como si hubiese tenido una pesadilla, pero no tenía ningún sueño extraño. Entonces, dice que algo como que llamó su atención e hizo que volteara a ver a la ventana. Y ahí en la ventana había alguien mirándolo. Dice que en el exterior había un ruido. Era el ruido de la lluvia. Había una lluvia muy fuerte. Y de repente cayó un rayo, iluminando el pasillo fuera de la habitación. Y en ese momento la vio. Era una figura alta, sombría, con su guadaña. Sus ojos rojos profundos lo veían fijamente. Esta entidad, la Santa Muerte, hizo un gesto que inmediatamente reconoció. Asintió con la cabeza. Ok. Dice que cuando vio esto, obviamente siendo un niño, sintió muchísimo miedo. Así que se ocultó detrás de su papá para no ver más. Se tapó y se quedó dormido. Fue la primera y la última vez que vio a esta entidad. Cuando seguía siendo un niño, su madre comenzó a pasar por varias enfermedades que potencialmente debieron haber acabado con su vida. Pero no fue así. Ni siquiera el cáncer. Ok. Él dice que en ese momento, conforme iba creciendo, pensaba que debía ser por la voluntad de su mamá de vivir. O quizá que la Santa Muerte, esa noche que la vio, le había regalado a él la oportunidad de crecer junto a su madre. Desde aquel día, él le agradece a la Santa Muerte esa oportunidad que le dio. Dice que cada vez que habla del tema, lo hace con mucho respeto, con mucho cariño.
Años después, y con más edad, se enteró que su padre era devoto de la Santa Muerte. Por esa razón, había una Santa Muerte en la habitación. Ujú. Y en una ocasión, su papá le platicó algo. Le dijo que aquella vez, cuando su madre estaba muy enferma y él era muy pequeño, hizo una ofrenda muy grande para que su madre pudiera sanar y permanecer a su lado. Se lo pidió a la Santa Muerte. Lo que se enteró es que esa ofrenda era su propia vida. Su vida a cambio de la de su mujer. Y nos dice lo siguiente. No manches. Hoy, 5 años después de su partida, lo sigo extrañando. Descansa en paz, papá. No manches, güey. Está cañón, ¿no? Siempre te cobra. Qué buena. Ay, a mí me partió el corazón esta historia. Hasta noté cómo se te Sí, se me quebró la voz. se te quebró la voz. Uf, es que está muy fuerte. Está muy Está buena. muy fuerte. Está muy buena. Me creía que la Santa Muerte le había regalado el privilegio de estar con su madre. No, No, no mames. fue un intercambio. Bestia, güey. Bestia. Bueno, Uf. la siguiente historia se llama Cuidado con tus promesas. Uy. Y la envía y sabrás por qué. Es anónima. Dice así. En 2007, mi mamá recibió de visita a un tío que vivía en Nuevo Laredo. En realidad le estaba dando posada porque a mi tío le estaba yendo muy mal. Muy mal. Su esposa lo había dejado, lo habían corrido del trabajo. Horrible. Le había ido mal. Y mi mamá pues decidió, le dijo, pues quédate en la casa un tiempo, en lo que te recuperas. Lo extraño es que dentro de sus maletas venía una figura de la Santa Muerte. Pero si tú acostabas a la Santa Muerte, que medía unos 60 centímetros esta figura, tenía una base de madera, tú la acostabas y debajo tenía un símbolo, que era un dragón encerrado junto con un alpiste, monedas, arroz y un montón de cosas. Qué raro. Súper raro. En una mano, la Santa Muerte sostenía a la tierra y en la otra, su guadaña. Dice que la figura era hermosa. Hermosa. Que incluso, o sea, en cuanto la vio, se enamoró de ella. No se sabe cuál fue la razón, pero su tío de repente se fue. Se escapó de la casa. Ya no lo volvieron a ver. Pero escondió la figura de la Santa Muerte dentro de la casa. Y él había visto dónde la había ocultado cuando su tío se fue. Dijo, bueno. Él sacó la Santa Muerte y dijo, pues yo la voy a cuidar, ¿no? Pues, o sea, es una figura muy chida, no sé por qué la dejó. Total. Días después, esta persona se muda a vivir solo. Y entre sus cosas que se lleva la Santa Muerte. Claro. ¿Sí? Entonces, él la pone en un lugar que es justamente en su habitación, pero que si abres la puerta de la habitación y abres la puerta de la casa, Ajá. se ve desde afuera. Entonces desde afuera se veía la Santa Muerte. Incluso había personas que pasaban por ahí y veían la Santa Muerte y le decían, hijo, tira eso es del diablo. Y él decía, ay, yo no creo en eso, por favor, no va a pasar nada. Total, pasó. 15 días después, esta persona estaba en un partido de fútbol. Iban perdiendo por un gol. Y él se acordó de la Santa Muerte. Se acordó de cosillas que le habían dicho por ahí.
Dice, si le pides a la Santa Muerte, te va a cumplir. Y dijo, ay, Santa Muerte, por favor, deja que metamos un gol. Dijo, bueno, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Cae el gol. Pero empataron. No ganaron ni perdieron. Al final, ¿no? Sí. Bueno. Y le dijo, ay, gracias, Santa Muerte. Regresó a su casa y vio la figura. Entonces se acordó que dijo, bueno, le tengo que dar algo a cambio. Y le besó los pies. Oh. Y dijo, yo creo que con eso está pagado, ¿no? En ese entonces estaba durmiendo en su cuarto cuando de repente él empezó a sentir que sacudían la cama, pero muy fuerte, y le dio muchísimo miedo y empezó a rezar un Padre Nuestro, pero de repente se le olvidaban las frases, no se podía acordar y su voz comenzaba a cambiar. Le dio muchísimo miedo, sacó fuerzas de donde pudo y se alcanzó a tapar y se quedó dormidísimo, con un buen de miedo. Dijo, ¿sabes qué? Mejor me deshago de esto. Agarró la figura, fue afuera de su casa y la tiró. Uy, no, ¿qué acaba de hacer? Inmediatamente, después de eso, le robaron su camioneta a mano armada. Oh. Y él pensó luego, fue la Santa Muerte. Es una maldición. Así que regresó al contenedor y afortunadamente ahí seguía la figura. La rescató, la limpió y se la quedó. Y dijo, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, no la puedo tirar. Entonces, en una reunión con sus amigos, van a como una fiestita, ¿no? Ahí en casa de uno de sus amigos. Y él va y se lleva la figura. Están todos acá en la fiesta y cuando están todos distraídos, él esconde la figura en la casa. Y dijo, yo de aquí me desaparezco. No manches. Ahí la dejó y se fue. Y a partir de ese momento, un poquito de meses después, a su amigo le empieza a ir muy mal. Muy mal. Lo despiden del trabajo. Deja de tener dinero. Y él dice, textualmente, a mi amigo no le ha ido tan bien. Jamás le dije nada. Incluso ha pensado en autodesvivirse. Hace poco fui a verlo y se nota muy mal. Justo antes de irme, me asomé al lugar donde dejé a la santa. Ahí seguía. Yo sé que mi amigo tiene una maldición. Una maldición que yo le pasé. Y se debe a la figura de la Santa Muerte que aún continúa en su casa. Qué mala onda. Qué mala onda, ¿verdad? Híjole, todavía se dice su amigo. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? El tío también se las fue a dejar. Exactamente. Exactamente. Qué malísima onda. Qué mal pedo, güey. Se puede llamar traiciones esa historia. Qué mala onda. No Uy, manches. no. Y todos ahí faltando de respeto a la Santa Muerte. Pero gacho, ¿eh? Ok. Oye. A ver, dime. Esta historia básicamente es anónima.